Muy buenos días, licenciada y compañeros. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado que en un mundo donde una célula decide dividirse, esta puede ser por mitosis o por meiosis? Descubrámoslo juntos en este episodio lleno de cromosomas, fases y acción. Bienvenidos. A continuación, iniciaremos explicando qué es la mitosis y qué es la meiosis, y por qué son temas tan fascinantes e importantes en el mundo de la biología. La mitosis no es nada más y menos que un proceso de división celular. Una célula madre se divide en dos células hijas idénticas, cada una con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Igualmente hablaremos sobre qué es la meiosis, que por su parte es un proceso de división celular especializado que ocurre en células germinales, como lo son los óvulos y espermatozoides para la reproducción sexual. Una célula madre diploide se divide en 4 células hijas haploides, cada una con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Este proceso consta de dos divisiones celulares llamadas meiosis 1 y meiosis 2. La profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético, o también conocido como el ADN, que normalmente existe en forma de cromátida condensada, dentro de una estructura alternadamente ordenada llamada cromosoma, y el desarrollo bipolar del uso acromático. Los dos pares de centriolos migran hacia extremos opuestos de la célula, la membrana nuclear, y se disuelve al final de la profase, y los cromosomas se anclan en los microtúbulos del uso gracias a que se encuentran en el centrómero. Partes de un cromosoma. Esta va a tener su brazo corto, el centrómero, que es donde se unen las dos cromátidas, su brazo largo, el telómero, el cinetocoro, que son los que sujetan los microtúbulos, las bandas, que son rayas claras y oscuras, y vamos a tener también las cromátidas, que son estas dos. Fase posterior a la profase y anterior a la metafase en la mitosis celular. Según cómo interactúen entre sí durante esta fase, la membrana nuclear y el uso mitótico de microtúbulos, la mitosis puede ser abierta, es decir, que la membrana nuclear se separa y los microtúbulos atraviesan el espacio nuclear. Ocurre en una pequeña parte de los organismos multicelulares, o cerrada. El uso mitótico se forma dentro del núcleo, o microtúbulos. Pueden penetrar hasta los cromosomas a través de la membrana nuclear sin que ésta se rompa. Ocurre en los hongos y en algunos protistas. Durante la metafase de la mitosis, los cromosomas ya condensados se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Esto ocurre debido a la acción del uso mitótico, una estructura compuesta por microtúbulos que se conecta a los cromosomas de su centrómero. La alineación en el plano ecuatorial asegura que cada cromosoma tenga una distribución igual en las células hijas, que se formarán después de la separación durante la anafase. La metafase es un paso crítico en la división celular, ya que garantiza la distribución adecuada de los cromosomas en las células hijas. Etapa anafase, lo que va a pasar es que las cromátidas se van a separar, va a haber acortamiento de las fibras cromosómicas, elongación de las fibras polares, y como pueden ver, aquí se está dibujando cómo es la etapa. Aquí pueden ver que está ubicado el cinetocoro, el microtúbulo, el centriolo y el cromosoma. En la etapa de la telofase, lo que va a ocurrir es que se va a descomprimir el ADN, se va a conformar la membrana, y estas dos células hijas, cada célula hija va a tener 46 cromosomas y 46 cromátidas. Aquí, como pueden ver, se está dibujando la telofase. Esta tiene el centriolo, el nucleolo, la envoltura nuclear, la citocinesis y la cromatina. La citocinesis es la división citoplasmática y la cariocinesis es la división nuclear. La profase 1, esta va a estar compuesta por subfases. La primera es leptoteno, que están los cromosomas separados, 92 no emparejados. Como pueden ver en la imagen, está todo regado, por decirlo. La segunda es el cigoteno. Aquí estos cromosomas están conformados por 4 cromátidas. Estas se alinean, se unen, forman la X, por decirlo, y forman tetradas. Un bracito debe de ser de mamá y otro de papá. La tercera es el paquiteno. Aquí ocurre el recruzamiento de cromátidas. Van a intercambiar de material genético y 4 cromátidas se abrazan. La cuarta, que es el diploteno, se empiezan a separar. Queda una sobre otra. El quiasma es el lugar donde se realizó el intercambio. La última, su fase, que es la diacinesis, en donde la membrana nuclear se desintegra, cromosomas compactos y se adhieren a los cinetocoros. Metafase 1. Aquí los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula, van a formar doble fila de cromosoma y toda la X, por decirlo, se va a un lado de la célula y se separan las tetradas. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan.
Telofase 1. Es la fase final de la meiosis 1, donde los cromosomas homólogos, ahora separados, se encuentran en polos opuestos de la célula. Se forman nuevas membranas nucleares, profase 2. Es la primera etapa de la meiosis 2, donde los cromosomas que se descondensaron en la telofase 1 se vuelven a condensar. La envoltura nuclear se rompe si se formó, y el uso mitótico se forma y comienza a capturar cromosomas. El uso mitótico. Los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de la célula, y las fibras del uso mitótico comienzan a formarse, preparándose para la separación de las cromátidas hermanas. Prosiguiendo con metafase 2, al igual que antes, aquí los cromosomas van a irse hacia el plano ecuatorial de la célula, preparándose para una nueva división. En la fase 2, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se van a separar y van a ser llevadas hacia los polos opuestos de la célula. De la fase 2, cada uno de los polos de la célula va a recibir un juego haploide de cromátidas que pasan a llamarse cromosomas. Se van a formar nuevamente la envoltura nuclear seguida de la participación del citoplasma en la formación de las membranas celulares, que van a dar como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo de cada individuo. Semejanzas y diferencias. Primero hablaremos del tipo de células donde ocurre cada proceso. La mitosis ocurre en las células somáticas, es decir, en todas las células del cuerpo, como las de la piel, los músculos, el cabello o los órganos. En cambio, la meiosis ocurre solamente en las células sexuales o germinales, como los óvulos y los espermatozoides. Ahora empezamos el número de divisiones. En la mitosis ocurre una sola división celular, mientras que en la meiosis hay 2 divisiones consecutivas, lo que va a dar lugar a un proceso mucho más complejo. Eso nos lleva al número de células de hijas que se van a formar. La mitosis produce 2 células hijas, mientras que la meiosis genera 4 células hijas. Aquí podemos ver que su semejanza va a ser que las 2 van a producir células hijas al final de todo. Ahora pasamos a la información genética. En la mitosis, las células hijas son genéticamente idénticas a la célula madre y se van a mantener diploides, es decir, con el mismo número de cromosomas. Mientras que en la meiosis, las células hijas son genéticamente diferentes entre sí y tienen solo la mitad del material genético, por lo que tienen el nombre de haploides. Eso pasamos al intercambio genético. En la mitosis no va a haber un intercambio genético, pero en la meiosis sí. Ocurre un proceso llamado entrecruzamiento, donde los cromosomas intercambian segmentos de ADN, lo que va a dar lugar a una variabilidad de una genética. ¿Cuál es la función principal de cada una? La mitosis se va a encargar del crecimiento, reparación de tejidos y el reemplazo celular. En cambio, la meiosis, por su parte, va a cumplir la reproducción sexual, o va a permitir esto de aquí, y asegura que exista la diversidad genética en la descendencia. Las fases de cada proceso. La mitosis tiene fases principales como la profase, metafase y la fase telofase. La meiosis, en cambio, al ser doble, incluye estas siguientes fases. En la profase, por ejemplo, va a estar dividido de leptoteno, cecoteno, paqueteno, diproteno y triacinases. Y profase 2, metafase 1 y 2, anafase 1 y 2, telofase 1 y 2. Ambos de sus procesos mitosis y meiosis van a constar de las fases como la profase, metafase, anafase y telofase. En cuanto al número de cromosomas de las células hijas, la mitosis va a conservar el mismo número de cromosomas que la célula madre, mientras que la meiosis se va a reducir en la mitad el número de cromosomas. La importancia biológica de la mitosis y de la meiosis. Meiosis. 1. Mantenimiento del número cromosómico. Asegura el mantenimiento del número cromosómico, es decir, que las células hijas tengan el correcto número de cromosomas en la división celular. 2. La generación de variabilidad genética. Aquí entra la parte de la recombinación genética, la segregación independiente de cromosomas, la adaptación evolutiva y la reproducción sexual. La mitosis. 1. Crecimiento y desarrollo. Permite el crecimiento de organismos multicelulares al aumentar el número de células. 2. Reparación de tejidos. Cuando las células se dañan o mueren, la mitosis permite reemplazarlas. 3. La reproducción asexual. 4. El mantenimiento de la integridad genética. Se asegura que cada célula hija reciba una copia completa y precisa del ADN. 5. Base para la evolución. Es esencial para mantener la estructura básica de los organismos y permite la evolución de las poblaciones.